doctor Gustavo Molina de Medellín, Colombia, nos va a disertar en esta ocasión sobre la importancia e implicaciones clínicas de cómo relacionar el DEXA, el FRAX y la Trabecular Bone Score. Con ustedes, el doctor Gustavo Molina. Buenas, entonces este es nuestro segundo módulo de TBS, en el cual vamos a hablar de su importancia, sus implicaciones clínicas y recordemos entonces que decíamos que la densitometría ha sido el elemento o la herramienta que hemos utilizado para medir el riesgo de fractura de nuestros pacientes y que esta ha venido evolucionando y que tiene 5 herramientas que realmente son las que nos están dando la mano, que no solamente estamos hablando ya entonces de densidad, sino que también estamos hablando de microarquitectura, de la composición o de la forma del riesgo de fractura de la columna, de la composición corporal, o sea, uniéndonos también no solamente el hueso, sino con el músculo y toda esta parte de osteosarcopenia. Y por último, los últimos desarrollos que se están viniendo desarrollando tanto en cadera, en prótesis, en fracturas atípicas, etc. Pero que realmente el TBS es una de las herramientas más revolucionarias que tenemos en este momento para el servicio nuestro y sobre todo de nuestros pacientes. Entonces, ya vimos qué es el TBS. Veamos ahora para qué sirve el TBS. Entonces, el TBS básicamente nos ayuda para unas cosas muy puntuales. Y si lo tenemos claro, pues cada vez vamos a aprender un poco más de esta herramienta y probablemente va a ser más útil. Y entonces nos sirve para ajustar el riesgo de fractura por fragilidad a partir de la densidad que obtuvimos de columna vertebral. Nos ayuda a restadificar el riesgo de fractura por este riesgo de fractura por fragilidad con los factores de riesgo clínico. Nos ayuda a orientar también cuál es el plan de manejo de nuestro paciente y nos ayuda a vigilar la evolución de nuestro tratamiento, a su vez, sabiendo si realmente está dando los resultados que queremos. Entonces, en este estudio nos mostraron cómo precisamente a partir del 100% de las fracturas y clasificadas solamente como normales, osteopénicas y osteoporóticas, cómo pudimos reestadificar el riesgo en el 21%, casi en el 30% de las pacientes con baja masa ósea y también en el 5% de las pacientes con osteoporosis, porque en este caso, por ejemplo, estaba sobreestimando el riesgo de fractura. Y acuérdense en que veíamos que en cada cuadro, cada cuadro en que pasábamos iba aumentando el riesgo de fractura o disminuyendo el riesgo de fractura de acuerdo a la unión de TBS con la densidad mineral ósea. Nosotros en nuestro centro hicimos una observación en donde tomamos los 25.800 casos que teníamos acumulados entre 2004 y 2017, porque esa es otra de las ventajas que tiene el TBS, y es que yo con el software puedo analizar los estudios históricamente posteriores ya adquiridos, porque como trabaja sobre la adquisición de la masa, de la densidad mineral ósea de la columna, entonces simplemente aplico en el software a esto y tiene esos datos. Entonces nosotros encontramos también en forma similar que en nuestros pacientes con TBS parcialmente deteriorado y deteriorado se restadificaba tanto en mujeres como en hombres un gran porcentaje, el 59 y el 61% de estos pacientes. Se restadificaba ese riesgo de fractura realmente en nuestros pacientes. Entonces esto nos hace que estemos más alertas y que cada vez tengamos más presente ese TBS. Pero entonces, como les digo, interpretamos y les recuerdo cómo se interpreta el TBS. Simplemente se obtiene el valor con el índice textural, con la correlación con la lectura entre parcialmente deteriorado por encima de paciente normal por encima de 1.300, deteriorado completamente que es por debajo de 1.200 o parcialmente deteriorado en este rango de diferencia. Vemos también la conformación de los valores de TBS con respecto a abajo, que es el rojo, y al verde, que es el mejor TBS que tiene nuestro paciente, y el índice textural de cada una de las vértebras y cómo se interpretó. Y ¿qué hacemos entonces cuando nos llega en forma práctica en la vida diaria en nuestro consultorio con ese TBS? Nos llega con el informe, entonces lo que debemos hacer es pasar, si ya tenemos que esa paciente tiene una baja masa, o sea, claramente si el paciente tiene una
osteoporosis, pues obviamente tenemos que pensar que hay que tratarla, pero en los casos de zonas grises en donde no sabemos realmente si con el resultado de la densitometría vamos a tener que tratarlo, entonces quiero mostrarles en forma práctica qué hacemos. Adquirimos el fax que se baja por internet para la zona de cada país en donde esté disponible o la zona que definamos que es la que utilizamos en nuestro país, en nuestro caso Colombia. Entonces yo tengo mis datos que son los factores de riesgo clínico. En este caso, ella solamente tenía como riesgo que tenía un padre, o la madre había tenido una fractura, entonces lo tenemos como riesgo, y lo demás le aplicamos el valor de T-score de cuello del TB, de la densitometría, calculamos el FRAX y nos dice que tiene 7.4 para fractura mayor y para fractura de cadera de 2.8. Entonces, ¿eso qué significa? Si nos atenemos a los puntos o a los cortes que teníamos para fractura, para FRAX, que nos decían que el riesgo a 10 años era para cuando los pacientes tenían mayor deterioro o mayor FRAX para fractura mayor del 20% y de cadera del 3%. Entonces, estos factores que nos estaban implicando, hemos aprendido que básicamente son más para países desarrollados o para países como Estados Unidos, Canadá, Suecia, en donde han calculado para sus economías que estos son los mayores factores de riesgo. Sin embargo, la doctora Clark nos hizo un estudio en el cual nos mostró con su grupo de colaboradores que para cada uno de nuestros países que teníamos FRAX, podíamos utilizar el umbral. Y el umbral nos ayuda muchísimo porque en el umbral tenemos, si no tenemos densitometría y calculamos el FRAX sin densitometría y cae en esta zona amarilla, sabemos que el paciente necesita una densitometría. Si sale en la zona roja, claramente hay que tratarla, y si cae en la zona verde, pues no hay que tratarla. Pero si utilizamos densitometría, como en este caso que les voy a mostrar, que ya teníamos la densitometría, entonces miren lo que sucede. Miren lo útil de utilizar estos umbrales. En este paciente de 70 años, con este FRAX que teníamos de 7.4, sabíamos que esta paciente probablemente no hay que tratarla con la sola densitometría. Pero cuando nos devolvemos al FRAX y encontramos que tiene este botón que se dice ajuste de TBS, hundimos este botón, nos manda a esta página, hundimos esto acá, y en esta página nos recalcula utilizando los datos de la densitometría y del FRAX que tenemos, nos recalcula el riesgo, y miren cómo nos cambia el riesgo, porque en este caso el TBS estaba deteriorado y nos aumenta ese riesgo de fractura mayor y de cadera. Nos atenemos entonces a los valores y a los umbrales. Miren lo que sucede, que esta paciente pasó de esta zona verde claramente a una zona roja, donde ya el riesgo de fractura es mayor, y esta paciente sí hay que definir que hay que tratarla de alguna manera para tratar de disminuir ese riesgo de fractura por fragilidad en el caso de ella. Esto nos lo corroboran los estudios, claramente en donde el TBS se dice que es un predictor significativo del riesgo de fractura. Y el doctor Canis y el doctor McClonsky nos dicen que el FRAX con un TBS ajustado proporciona ayuda en la toma de decisiones de tratamiento y contribuye independientemente de la evaluación del riesgo global de este paciente. O sea que es una herramienta útil. Esta herramienta se vino publicando desde el 2009 y cada vez hay más artículos, inclusive en los artículos, en el último año se han producido muchos artículos ya alrededor del tema, llevándonos claramente que cada vez es una herramienta más útil. Entonces, las ventajas clínicas, digamos, que tiene el TBS. En osteoporosis primaria es un indicador independiente del riesgo de fractura, como ya vimos, complementando la densidad mineral a los factores de riesgo clínico. Y sobre todo, en donde más estudios hay, es en TBS, en osteoporosis secundaria, donde se correlaciona claramente con el resultado de la densidad, ese riesgo de fractura. También nos ayuda a vigilar el tratamiento y es independiente al resultado de osteoartrosis comparada con densidad mineral ósea, donde la densidad ósea sí se altera por la presencia de una osteoartrosis. Y el TBS ayuda a que es capaz de diferenciar cualquier tipo de fractura o de género, de discriminar los sujetos con y sin fracturas, independientemente de esa densidad mineral ósea, porque es capaz de mostrarnos esa composición trabecular.
Y esto también lo miramos en una observación que hicimos en el centro nuestro, 235 pacientes que habían, de la muestra que teníamos, entre el 16 y el 17, se filtró por fractura de cadera únicamente, quedaron 36 pacientes, de los cuales 28 tenían TBS, y encontramos el 67% de los pacientes que tuvieron fractura, que tenían densidad de DEXA, tenían o estaban en el rango TBS medio o bajo. Entonces, había una correlación clara entre ese riesgo de fractura de cadera y la presencia de un TBS alterado. En osteoporosis secundarias ha sido muy útil. En diabetes es clarísimo cómo cada vez hay artículos que definen en hiperparatiroidismos primarios, en artritis reumatoidea, en problemas adrenales, en enfermedades renales crónicas, en individuos con terapias glucocorticoides prolongadas, en SIDA, en obesidad, en niños incluso se ha dado también. En fin, miren cómo en pacientes que tienen terapias de corticosteroides prolongadas, estos pacientes, la densidad y el TBS significativamente es menor en tratados con glucocorticoides, y que los que tienen fracturas prevalentes en comparación con los individuos sanos. O sea, cada vez encontramos que ese TBS alterado en pacientes está mucho más marcado y nos ayuda a prender alarmas más claramente en estos pacientes con glucocorticoides. Igual en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 pensada, en donde veíamos que muchos de esos pacientes tenían densidades minerales aparentemente normales y no entendíamos cómo se fracturaban. Pues precisamente se fracturan porque el TBS se asocia a que tienen un TBS más bajo, sobre todo en estos pacientes que tienen un mal control de las glucemias, y por eso ese TBS alterado hace que probablemente el paciente sea más fácil. Esta herramienta nos ayuda a detectar estos pacientes en forma más precoz. Entonces, en pacientes nos ayuda a evaluar el riesgo de fractura con densidades minerales en pacientes de baja masa ósea, nos ayuda al manejo de pacientes con osteoporosis secundarias, en el seguimiento de la evaluación de la microarquitectura para definir fallas terapéuticas, en poder definir en un momento determinado si seguimos o no tratamiento, en el seguimiento de efectos de los efectos de algunas de las drogas que utilizamos para el manejo de estos pacientes, y en la ayuda de decisiones quirúrgicas también, porque si tenemos un TBS muy bajo, probablemente nos vamos a encontrar con una muy mala calidad de hueso para poder fijar nuestros instrumentos, en el caso mío que soy ortopedista. Pero miremos también qué dicen los entes reguladores. El EXEO, miren cómo en el 2015 sale y dice precisamente que el TBS tiene un papel en la evaluación del riesgo de fractura, tanto de la densidad como en el FRAX, y que permite mejorar la estratificación de ese riesgo, teniendo en cuenta que no solamente debemos utilizar la densidad mineralosa. Y la ISCD, también en la posición oficial del 15, nos dice que claramente esos pacientes se asocia al riesgo de fractura y se asocia en todos estos grupos poblacionales, se asocia al riesgo de fractura de cadera y de osteoporosis en pacientes mayores de 50 años, en hombres mayores de 50 años, en pacientes menopáusicas, realmente en diabetes tipo 2, y en la posición del 19 también nos dice que los pacientes que reciben terapias antifracturas, también el TBS tiene un papel importante probablemente en el seguimiento. Se están haciendo estudios precisamente y se ha mostrado cómo con el uso de algunos anabólicos cada vez se va mostrando la formación más adecuada de ese hueso, pero esos son papeles que están en estudio, que están progresando. Sin embargo, ya son posiciones oficiales y cada vez vamos acercándonos a que esta herramienta nos va dando más respuestas. El TBS es complementario entonces a la densidad en la DEXA y se aproxima a la calidad de la trabécula ósea. Al combinarlo con el FRAX, nos ayuda a acercarnos al verdadero riesgo de fractura. También, entonces lo que les decía, miren, con el estudio, cuando se utilizan algunos medicamentos, miren cómo se ve cómo con cierto uso de medicamentos hay una mejor formación de trabécula ósea, de acuerdo a la progresión que estamos viendo. Ya les voy a mostrar también un ejemplo. Cuando se utiliza en forma práctica, en forma clínica, perdón, entonces, cuando tenemos una osteoartritis en columna, que es engañosa por el falso
positivo que nos puede dar la densidad mineral ósea, nos ayuda a diferenciar si a pesar de esa alta cantidad de mineral ósea por los osteofitos que se presentan, se pueden presentar TBS alterados y llevar a riesgo de fractura. Para los pacientes osteoporóticos en tratamientos a largo plazo con historia de fractura y bajo TBS, el tratamiento médico debe continuar y por eso debemos no parar nuestra terapéutica hasta que tengamos una combinación de ambos en forma más adecuada y que le proveamos al paciente mayor seguridad para poder pensar en vacaciones. En los casos en los casos en que tengamos, en cambio, un paciente osteoporótico en tratamiento a largo plazo sin antecedentes de fractura y con un TBS normal, podríamos en ese caso pensar en que probablemente podamos llevar unas vacaciones de medicamento por un periodo definido y con seguimiento clínico de estos pacientes. Lo mismo, nos ayuda entonces a iniciar un tratamiento ajustándolo con el FRAX, sabiendo los límites y el riesgo de fractura, las dudas, y en los pacientes que tienen dudas si se debe continuar un medicamento, como les montaba antes en los pacientes con esa franja gris de baja masa ósea, nos ayuda a decidir no iniciar un tratamiento también, porque si tenemos una baja masa ósea, pero tenemos un buen TBS con bajo riesgo de caída y buenos factores de riesgo clínico del paciente, probablemente no tengamos que hacer tratamiento. Por ejemplo, en esta paciente, si la paciente hubiera tenido menos 2.2, como les mostraba antes, pero con un TBS adecuado, es posible que esté en una franja mucho mejor y probablemente no haya que hacerle tratamientos distinto a calcio, vitamina D y cambios de hábitos de vida, como es lo que debemos hacer, y progresión y cuidado de este paciente, de todos modos, seguimiento. Pero en los pacientes, como decíamos, que tienen osteoporosis secundarias como diabetes o exposición a glucocorticoides, claramente nos ayuda. Y en la supervisión de tratamiento, probablemente sea útil en el uso de anabólicos y otras situaciones de tratamiento, y los consensos todavía están en estudio. Entonces, en el seguimiento, ¿cómo hacemos? Mire, recordemos que con la densitometría el seguimiento se hace con el cambio mínimo significativo que tiene que tener cada centro juicioso para poder saber si esos cambios que tenemos e informamos en la densitometría son o no significativos. Igual en el TBS, la máquina nos expone esto y nos dice que el cambio mínimo significativo expuesto, nosotros en ese momento en nuestro estudio, en nuestro centro, estamos buscando ese cambio mínimo significativo propio a través del estudio adecuado del cambio mínimo significativo, pero la máquina nos dice que entre estos dos rangos, en estos signos de puntuación, en estas líneas punteadas, perdón, es el rango que tiene él como de significancia. Entonces podemos decir que en este caso, por ejemplo, solamente uno de estos casos, uno de estos valores está por fuera de esa ganancia, digamos, del TBS. Los demás se puede decir que están más o menos estables. Pero miren, por ejemplo, lo que sucede cuando empezamos tratamiento. Miren, en este ejemplo, tenemos 2 años de teriparatide en esta paciente que tenía un TBS deteriorado y miren cómo aumentó. Y después seguimos con terapia secuencial, con denosumab y miren cómo la progresión ha sido en forma ascendente y claramente va saliendo de esa zona de cambio mínimo significativo y va mejorando su densidad, no solamente su densidad, sino su trabeculatura, lo cual garantiza que el paciente cada vez esté en mejores condiciones. Entonces, cuando llegue un informe a nuestras manos, lo último que debemos ver es el informe escrito y lo primero que tenemos, y tenemos que corroborar que los datos sean de nuestro paciente, que tenga la edad, que los datos que nos estén dando en este informe sean adecuados, que leamos lo que tengamos que leer, si es Z-score o T-score, dependiendo si es menor o mayor de 50 años, como también nos explicaban cuando vimos densitometría, que el diagnóstico corresponda y que los cambios mínimos significativos o los cambios que nos informen estén acordes a las tablas de cambio mínimo significativo de cada uno de nuestros centros. Pero, como les contaba también, van a empezar a llegar estas tablas, en las tablas en donde vamos a poder unir no solamente el riesgo de densidad mineral ósea, sino el riesgo de TBS. Y esto nos acerca a la reclasificación de la que estamos hablando actualmente. Recordemos que cada cambio de cuadro nos aumenta el riesgo de fractura en esta paciente y que esto se acerca precisamente a la definición que tenemos hoy de reclasificación del riesgo actual de fractura, en donde nos están hablando de bajo riesgo, de alto riesgo y de muy alto riesgo, en donde no solamente no solamente los datos de densidad, sino del T-score y del FRAX modificado con TBS, que nos va a hacer que se aumente ese riesgo de fractura en un momento determinado, de acuerdo a los diferentes consensos.
una propuesta es pensar si el treat to target que estamos hablando en otras enfermedades, también en la osteoporosis podemos llegar a tenerlo. Lo que les decía, si tenemos un paciente con baja masa ósea o normal y un TBS normal con un riesgo bajo, probablemente y en un umbral verde, probablemente este paciente tenemos que pensar si debemos tratarlo o no. Entonces, ojo, el FRAC nos puede decir a qué pacientes hay que tratar, pero nos dice exactamente cómo tratar. Entonces hay propuestas que dicen que de acuerdo a cada riesgo de fractura de estos diferentes, podemos pensar que se puedan utilizar diferentes terapéuticas de acuerdo a lo que ya también nos estaban estableciendo con las guías de manejo de riesgo de fractura, de la reclasificación de riesgo de fractura. Cuando uno hace una charla, me encuentro esta frase que me parece muy interesante y es, usted puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Espero mi mensaje ha sido claro. Lo que la evidencia realmente muestra con TBS es que el TBS ayuda en la medida textural de niveles de grises, tomado de la densidad mineral ósea y proporciona una información de la travecularidad esquelética distinta al solo TB, a la sola densidad mineral ósea. Nos ayuda a evaluar el riesgo de fractura en pacientes osteoporóticos o en riesgo de fractura por fragilidad, tanto en mujeres posmenopáusicas y en hombres mayores de 50 años, y nos ayuda a utilizar junto al FRAX y la densidad mineral ósea el ajuste de estos pacientes para reclasificar el riesgo de fractura y aumenta. Y aunque los aumentos relacionados en los tratamientos se reflejan en el TBS, como ya lo vimos, todavía estamos en busca de esa evidencia para confirmar estos datos, pero cada vez son un poco más consistentes en que eso probablemente esté correlacionado con los hallazgos que estamos teniendo. Entonces es una herramienta muy útil para evaluar riesgo de fractura y probablemente nos esperen muchas transformaciones y avances en esta herramienta. Depende de nosotros cómo la utilicemos y si la utilizamos cada vez probablemente nos va a dar más con qué poder trabajar. Yo les agradezco muchísimo, espero, como les decía, haber sido claro con mi información, espero que sea de utilidad y simplemente termino diciendo, si no tenemos TBS a la mano, pues no podemos utilizarlo, pero si lo tenemos, pidámoslo y utilicémoslo. Por su atención y éxitos en el Congreso. Muchas gracias.